Vamos entonces a ceder la palabra al señor licenciado Enrique Serrano Escobar, subdelegado del Instituto Mexicano de Comercio Exterior en esta ciudad y maestro catedrático de la Escuela de Administración de Empresas y de la propia Escuela de Economía. Buenas tardes. En este foro quiero tratar de hacer una aportación al conocimiento que se está logrando aquí, enfocada a hacer un breve análisis histórico del desarrollo del comercio internacional. Creo yo que la situación actual del comercio internacional, la liberación del comercio y su consecuente desarrollo no es obra de la casualidad. Esto es consecuencia de un proceso histórico que ha sufrido el desarrollo del comercio internacional. Por lo tanto, una medida de este tipo, ¿sí? de ingreso o no ingreso a un acuerdo a nivel global comercial, pues no debe de pasar por alto el desarrollo del comercio internacional o el desarrollo histórico que ha tenido el comercio, ¿sí? Esto se incrusta dentro de un proceso histórico y no lo podemos desligar de él, ¿sí? Es necesario tomar en cuenta todos aquellos factores que han ido influyendo en el desarrollo del comercio y que han dado como origen exactamente la situación actual, ¿sí? Que no es obra de la casualidad. Por lo tanto, quiero en este punto precisamente tratar de hacer una aportación. El desarrollo del comercio internacional lo podemos analizar a través del estudio del mismo desarrollo económico. Esto porque el desarrollo del comercio pues, es parte fundamental del desarrollo económico. El desarrollo histórico de la economía se analiza a través de 4 etapas. La primera de ellas es la economía feudal o el feudalismo, después el capitalismo comercial o mercantilismo, después el capitalismo industrial o etapa librecambista, y por último la etapa que estamos viviendo, que pudiera llamarse capitalismo monopólico y financiero o etapa imperialista. En la economía feudal, allá por el siglo XII al siglo XVII, no había nacido todavía el concepto de Estado como tal, las nacionalidades todavía no se daban, el concepto de nación no había nacido todavía. Esto se resumía a una serie de divisiones geográficas que eran los feudos, dentro de los cuales el gobierno existente era el del señor feudal. Estas divisiones geográficas tenían un comercio enfocado hacia lo interno. Difícilmente se comerciaba entre aquellas regiones. El comercio era estrictamente de tipo interno. Existían una serie de dificultades para que el comercio entre las regiones se desarrollara, entre ellos la multiplicidad de monedas que había en ese entonces, la multiplicidad de pesas y medidas, la dificultad en el transporte, ¿sí? Prácticamente el transporte era de tipo primitivo y el transporte, ustedes saben, es un elemento esencial para el comercio. A esto agregamos un factor muy importante que son las alcabalas o impuestos que se cobraban por el tránsito o consumo de mercancías de un feudo a otro. Estos eran factores fuertemente arraigados en la economía feudal que impedían el comercio interregional o interfeudal. Sin embargo, frente a estos factores que aprisionaban el desarrollo del comercio, había otros factores que le daban un carácter universal al régimen feudal en Europa. Estos factores eran el factor religioso. La religión católica era la única o la que prevalecía en ese entonces, dándole una cohesión de tipo religioso a la vida de la Europa feudal. Otro era el factor político, en el cual la estructura monárquica era la que tenía vigencia en ese entonces. Otro, el factor legal, el derecho canónico y romano normaba las relaciones sociales de la Europa de ese entonces. Otro, el factor ideológico. El pensamiento de la Europa feudal estaba regido en ese entonces por las filosofías de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, y el factor cultural, que el latín jugaba un papel preponderante como vehículo de la cultura superior. En esta etapa prácticamente no existía el comercio internacional, ¿sí? Porque pues no existían las naciones, pero analizamos
el incipiente comercio que existía entre esas regiones, y era pues prácticamente nulo, ¿sí? Sobre todo por las alcabalas y la dificultad en el transporte. Más tarde, del siglo XVI al siglo XVII, tenemos la etapa del capitalismo comercial o mercantilismo. Aquí viene a hacerse una apertura en el comercio, ¿sí? En el pensar económico de la gente de ese entonces. Uno de los factores que influye fundamentalmente en esto es la reforma religiosa, que le da validez a la actividad comercial como tal y a las personas que se dedicaban al comercio, es decir, a los comerciantes. Anteriormente, en la etapa feudalista, la Iglesia condenaba fuertemente la actividad comercial y el préstamo, ¿sí? El objetivo esencial de los mercantilistas era lograr un Estado políticamente fuerte y económicamente poderoso. Los mercantilistas vienen a luchar en contra de las alcabalas y todos aquellos factores que de una u otra forma impedían el comercio entre los feudos. En esta etapa es donde encontramos por primera vez un consejo para que el territorio exporte, ¿sí? Se consideraba que en la medida que se exportara más, el país acrecentaría su riqueza. Por lo tanto, se hace una recomendación dentro de la política económica de ese entonces, en el sentido de lograr un mayor número de exportaciones. Con la constitución y fortalecimiento de las nacionalidades, porque ya en esta etapa nace el concepto de nación como tal, se abre el mercado nacional, ¿sí? Anteriormente eran pequeños territorios que eran los feudos, y en esta etapa, al constituirse varios feudos en un estado o nación, se abre el mercado local o el mercado nacional. Esto viene a darle un impulso bastante fuerte a la actividad comercial, tanto en lo interno como en lo externo. Más tarde tenemos la etapa del capitalismo industrial o etapa librecambista. En esta etapa se aconseja el libre cambio en lo interno como en lo externo, y atribuyeron al trabajo ser el único factor que generaba riqueza. Centraron su atención sobre el análisis de la mercancía. Anteriormente la atención había andado divagando, ¿sí?, sobre el individuo y sobre el concepto de Estado, y en esta etapa se centra la atención del pensamiento económico sobre exclusivamente la mercancía, ¿sí? A la moneda se le sitúa en su papel fundamental de medio de cambio o medida de valor, lo que anteriormente no se había considerado. Anteriormente, como era moneda en metal precioso, se consideraba como que tenía un valor intrínseco, y esto vendría a representar riqueza automáticamente para el país. En esta etapa se le considera a los metales acuñados ya no como riqueza intrínseca, sino como un medio de valor, una medida de cambio o un patrón de cambio. La cuarta etapa, ¿sí?, la que estamos viviendo, pues viene a ser el esplendor del comercio internacional. En esta etapa, ya plenamente constituidas las naciones, tratan de exportar pues la mayor cantidad posible. En un principio, esto se hace irracionalmente por parte de los países, y más tarde, en base a las teorías de las ventajas comparativas o los costos comparativos, se va haciendo un análisis racional en cada uno de los países de qué es lo que convendría o no exportar. Esto va delineando, sí, una política de comercio exterior para cada uno de los países. Actualmente, y basado en estos breves comentarios de cómo se ha ido desarrollando el comercio internacional, quiero confirmar lo que les decía al principio, que la situación actual no es obra de la casualidad, sino es obra de todo este proceso histórico que, si ustedes lo analizan, ha tendido todo el proceso hacia una liberación del comercio, tanto en lo interno como en lo externo, perdón. Yo considero que para el análisis de una toma de decisión tan importante, no solamente debemos analizar aspectos coyunturales del mecanismo que gobierna el acuerdo,
sino es necesario hacer un análisis global de las tendencias a nivel internacional, de las tendencias del comercio a nivel internacional, ¿sí? Hacia dónde va el comercio internacional y dónde nos podemos quedar rezagados nosotros, ¿sí? Es inminente que el comercio internacional está cobrando cada vez más importancia. Los países cada vez dependen más de sus actividades a nivel internacional. México se ha quedado un poco rezagado o a la saga, ¿sí? en sus actividades dentro del mercado internacional. Esto pues ha traído una serie de consecuencias en lo interno. No hemos tomado el papel fundamental que debe tener México en el contexto del comercio internacional. Creo yo que el país necesita una participación más agresiva dentro del comercio internacional. Desde luego hay varias alternativas como las que se han estado utilizando hasta la fecha en los últimos sexenios, ¿sí? De acuerdos bilaterales o acuerdos parciales que se han estado llevando a cabo por ahí, ¿sí? Pero yo creo firmemente que en estos momentos, cuando México requiere de un inminente esfuerzo de las exportaciones o incremento de las exportaciones, es necesario hacer un esfuerzo exportador, ¿sí? Ya no nos podemos quedar a la saga en la participación del comercio internacional. La competencia desde luego es dura en el comercio internacional por el gran número de oferentes y el gran número de demandantes, y es un mercado sumamente dinámico. Las operaciones en el comercio internacional son a una velocidad vertiginosa. El acuerdo, el GATT, permite ciertas adecuaciones dentro del marco de la negociación. No se piense que el firmar el acuerdo o el formar parte de él implica así tomar un molde y adecuarse a él. El marco de negociación del acuerdo tiene cierta holgura que el país en un momento dado puede aprovechar. De hecho, en la carta de intención, después de la ronda de Tokio, que firmó México, creo, si no me equivoco, en el 77, carta de intención de ingreso al GATT, se consideraron algunos factores que México debería de seguir conservando para efectos de proteger, en algunos casos, su planta productiva, en algunos casos, las actividades agropecuarias. El GATT las aceptó como tales, considerando la necesidad que tenía México de seguir conservando ciertas áreas productivas en el mismo estado en que estaban en ese entonces. Entonces no se piense que el acuerdo nos encaja así dentro de un molde específico. Hay un parámetro bastante cómodo que permitiría en un momento dado al país adecuar sus necesidades dentro del mismo marco del acuerdo, ¿sí? Creo yo que no nos debemos de quedar a la saga, ¿sí? En el desarrollo del comercio internacional, que cada vez es más dinámico. La interacción entre los países desde el punto de vista comercial es cada vez más fuerte, ¿sí? Si no es por la industria maquiladora, en el caso de México, en estos momentos creo yo que estaríamos todavía más a la saga respecto del comercio internacional. La industria maquiladora ha sido un cordón umbilical que nos está ligando con el qué está pasando en el comercio internacional. Sí, es una muestra bastante representativa del comercio internacional dentro de nuestro país. Se considera, en este caso de la industria maquiladora, que en muy pocos años, ¿sí? Cerca de un 80% de la actividad de la industria maquiladora, de un esquema de industria maquiladora, se considera que un 80% del comercio internacional, dentro de pocos años, se va a realizar a través de un esquema de industria maquiladora, ¿sí? En estos momentos nuestro país está recibiendo un fuerte ingreso de divisas por concepto de esta industria, que se ha colocado ya en el segundo lugar, desplazando las actividades turísticas. Entonces, en estos momentos tenemos ya fuertemente un lazo que nos comunica con el mercado internacional, y este lazo dentro del comercio internacional, su tendencia es que sea más fuerte el esquema que lo está haciendo, ¿sí? La industria maquiladora va a crecer a nivel internacional, no solo en nuestro país. El exceso de capital en los países desarrollados, como un proceso
que se sigue en las economías capitalistas tiende a buscar capital en otras áreas donde es más rentable. Este es un proceso natural del desarrollo económico en las economías de tipo capitalista, y el capital se mueve también a una velocidad vertiginosa y busca las áreas de mayor rentabilidad. Por lo tanto, este esquema se va a ir acrecentando y por lo tanto nuestra participación, ¿sí?, si seguimos con el esquema legal y el esquema de facilidades actuales, como es el de la industria maquiladora, pues nos va a estar ligando cada vez más al comercio internacional, ¿sí? El acuerdo es uno de los sistemas o uno de los convenios a nivel internacional más representativo y de los que reúne un mayor número de países. Desde luego hay otras ventajas otras desventajas que ya se habrán mencionado en el transcurso de este foro, ¿sí? Siento yo que sí habrá efectos negativos en la planta productiva, sobre todo en México, ¿sí? Pero esto yo creo que va a ser la coyuntura del cambio nada más. Si México llega a entrar al GATT, creo yo que va a sentir un fuerte estremecimiento, ¿sí?, en el corto plazo. Un estremecimiento bastante fuerte, pero creo yo que pues la aplicación de una medida en cualquier problema, probablemente en su primera etapa provoca ciertos efectos, ¿sí?, pero que en el mediano y el largo plazo van desapareciendo. Eso es todo y muchas gracias.